Para hoy día tenemos un tema sobre el cual se podría hablar, ya no digo horas, semanas, que es el agua. El agua es la base de la vida. No conocemos hasta ahora, al menos en la Tierra, ninguna forma de vida que no requiera de agua en alguna forma, ya sea como vapor, pero aunque sea en cantidades relativamente pequeñas, pero el agua es el indispensable. El agua es un compuesto muy sencillo de un oxígeno, esto sería un átomo de oxígeno con dos hidrógenos. Y por eso al agua se le llama H2O, lo cual quiere decir un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. El agua, como nosotros la conocemos y lo que llamamos agua, es agua líquida, porque a la presión que tiene nuestra atmósfera y a la temperatura que tenemos debido a la distancia a la cual estamos del Sol, el agua en su mayor parte, entre 0 y 100 grados, se mantiene líquida. A los 100 grados evapora y por debajo de 0, a los 0 se congela, dependiendo si es agua dulce o salada. Entonces, el agua es la base de la vida. Todos los organismos requieren agua y la civilización humana se ha establecido donde está el agua. El hombre siempre ha necesitado agua y mientras era nómada se ha mantenido cerca de los ríos, lagos, en fin, las fuentes de agua que tuviera. Pero la civilización, cuando comenzó la agricultura, cuando se crearon las primeras ciudades que se crearon cerca de centros poblados, o más bien la agricultura dio lugar a centros poblados, estos fueron entre los ríos. Se cree que la civilización se inició en Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir en medio de ríos, en griego, que es entre el Tigris y el Éufrates, donde está ahora Irán, Irak, en fin, toda esa zona del cercano oriente. Ahí se inicia la civilización gracias al agua. Hay algunas cosas que es bueno saber sobre el agua, tenerlas presentes. El agua es un compuesto que tiene una característica muy curiosa. La mayoría de los materiales que conocemos, metales, en fin, todos los compuestos que conocemos, la mayoría se contraen con el frío y se expanden con el calor. El agua no. El agua, una vez que se congela, aumenta más o menos en un 9% su volumen con relación al peso, o sea, disminuye su densidad. Esa es la razón por la cual el hielo flota. Y cuando ustedes ven un iceberg, ustedes ven de que una parte sobresale del agua. Todos hemos visto en películas y en fotos icebergs que están flotando. Bueno, un 9% del iceberg es esto. Esta es la parte que vemos. Y esto es más o menos un 91% del iceberg está debajo del agua. Entonces, esta es una característica del agua. La otra característica del agua, que es común a todos los elementos, es que pasada cierta temperatura se evapora. Gracias a estas características del agua, tenemos el clima que tenemos. Entonces, en la Tierra, debido a que tenemos las diversas temperaturas, bueno, y tenemos la presión atmosférica, que es el peso de nuestra atmósfera, debido a que tenemos diversas temperaturas, en la Tierra tenemos las tres formas de agua: líquida, sólida y gaseosa. Ustedes en su casa, en una refrigeradora, tienen hielo. Abren el caño, sale agua líquida. La tienen embotellada para tomar. Y a la hora de que hierven y preparan la sopa, tienen vapor. O sea que en una sola casa, en un solo momento, tenemos tres formas de agua. Es una de las características que hace al agua tan ubicua, pero lo más importante es de que es indispensable para la vida. Ahora sabemos que hay agua dentro del sistema solar, hay otros cuerpos que tienen agua, aunque no se les ha encontrado vida, que son, en Marte hay huellas, se acaban de descubrir, el aparato ese que tienen caminando ahí, el robot Curiosity, que está caminando por Marte, ha descubierto huellas de que Marte ha corrido agua.
Ya no la hay, no la han encontrado, al menos no la han encontrado hasta ahora. Hay en la luna de Saturno, en Calados y en Europa, que es una luna de Júpiter, se ha encontrado agua igualita a la que hay en la Tierra. Probablemente tiene otras materias diluidas. Ahora, ¿dónde está el agua de la Tierra? Antes de hablar de la distribución del agua, una característica del agua que les pido que tengan presentes porque la vamos a mencionar de luego porque es parte esencial del tema. El agua es terrible cuando falta. Cuando falta es un desastre y cuando sobra es otro desastre. Uno de los grandes problemas que está enfrentando el mundo hoy es el cambio climático, porque en algunas partes está faltando el agua, hay menos agua de la que solía haber, y en otras hay más agua y hay inundaciones y en fin, todos los problemas relativos al agua. Antes de decirles dónde está el agua de la tierra, quiero recordarles algo de que el agua de mar es salina, pero no es uniformemente salina. Ahora vamos a ver esta diferencia. En la tierra tenemos mucha agua, la superficie de la tierra está dividida entre mares y terreno y tierra, lo que le llamamos tierra, continentes. Y aquí tenemos las proporciones, aquí tengo unos cuadritos. Del agua del que disponemos, el 97% está en océanos, que cubre más o menos el 72% de la superficie terrestre. Pero ahora estamos hablando de cantidad de agua y solo de agua. Entonces, ustedes en la columna de la izquierda ven que 97% del agua que hay en la Tierra es agua salada, agua de mar. Después vamos a ver que varía en cuanto a salinidad. Y el 3% es agua dulce. Ahora, ese 3% lo ven en la columna de la derecha que está distribuido. Entonces, 69% del agua dulce, agua que podría ser agua potable, agua limpia, agua que no es salada, agua dulce, está en las capas de hielo y glaciares, básicamente en la Antártida y en Groenlandia, porque todos los glaciares, como vamos a ver después, no suman mucho. 30% es agua subterránea. Es agua que ha filtrado y que está en lo que le llaman las napas freáticas, agua que forma bolsones debajo de la tierra y que se saca con pozos. Hay una serie de áreas de cultivo cultivadas con pozos. Y solo el 1% es agua que está en la superficie. Y aquí en la columna derecha vemos cómo está subdividido ese 1%. Ojo, que es el 1% del 3% de todo el agua que hay en el mundo, nos parece un montón. 87 está en lagos, 11 en pantanos y 2% en ríos. Aquí en la columna no figura, pero hay un 0.1% que está en el aire. Son las nubes. Sin embargo, son importantísimas para el clima, porque distribuyen el agua, como vamos a ver después en el segundo cuadro. Ambos cuadros vienen de Wikipedia y son cifras que me gusta mucho cómo los han hecho, porque no les han puesto puntos decimales ni nada, porque son cifras que fluctúan, pero estos porcentajes están muy bien y estos cuadros son respetables en cuanto a los porcentajes, y creo que esos porcentajes en términos así no varían. Lo que puede variar es un punto decimal, que para lo que estamos haciendo no interesa. Así es que recuerden que estos cuadros reflejan la realidad de lo que hay en la Tierra. Repito, porque vale la pena saberlo. 97% del agua en los océanos, o sea, agua salada, 3% agua dulce. Y después han visto, el agua dulce, casi el 70% está en forma de hielo, principalmente en el Polo Sur, un poquito en el Polo Norte y en Groenlandia. 30% está debajo de la tierra. 1% solo está principalmente en lagos, pantanos, y solo el 2% del 3% del agua del mundo está en los ríos. Sin embargo, tenemos tremendos ríos como el Amazonas, o sea que, como pueden darse cuenta, hay bastante agua. Ingeniero, quisiera saber si el agua es un recurso finito o infinito. Me acaban de preguntar si el
agua es un recurso finito. Bueno, acá tenemos el segundo cuadro que demuestra que si bien es un recurso limitado, porque hay una cantidad determinada de agua y no la podemos ni crear, ni la destruimos, lo que pasa es que la reciclamos. Esa agua va dando vueltas. Y aquí tenemos el cuadro que se llama el ciclo del agua. Podemos arrancar en cualquier punto de la flecha, ¿no? Podemos ver, yo comenzaría por el rincón derecho, abajo a la derecha, donde dice agua contenida en los océanos. Esa agua evapora y forma nubes. Estamos siguiendo uno de los ciclos, el principal ciclo del agua, para que se den cuenta por qué es, siendo finito, no se acaba porque se recicla. Pasa a la condensación y tenemos las nubes, ahí vemos nubes. El agua de las nubes cae en forma de hielo y nieve. En forma de hielo, están siguiendo el cuadro, en forma de hielo hay precipitación, hielo y nieve, se conserva en los puntos donde hay glaciares. Y después se escurre, corre por ríos. El agua cae a la izquierda del cuadro, ven las filtraciones, descarga de agua subterránea, como eran los chorrillos de nuestra playa de Chorrillos. El agua que es subterránea, almacenada. Entonces aquí ven ustedes, es la respuesta a la pregunta. El agua es un recurso finito, pero no se nos acaba porque lo reciclamos. Aún el agua que tomamos, el agua que consume los diversos seres vivientes, es un agua que eventualmente, ya sea porque lo sudan o porque mueren, y va a dar a algún sitio y esa agua se recicla. Pero tenemos que tener una cosa en cuenta, y que es importante, que de la superficie terrestre, o sea, la superficie que no es mar, ya el 40% está cultivado en alguna forma. Pueden ser principalmente cereales, obviamente, arroz, maíz, trigo, que es lo que alimenta a la gente, pero también pueden ser bosques de palma aceitera, de lo que fuera, pero son cultivos humanos, y esos cultivos se comen una gran cantidad de agua. Miren bien los cuadros, porque estos cuadros explican primero dónde está el agua de una manera muy gráfica. El cuadro de la izquierda, de la distribución del agua en la Tierra, es el que da una idea de la poca agua dulce que hay y la inmensidad de los océanos. El cuadro de la derecha muestra que el agua fresca que nosotros vemos, la que conocemos, es poquísima. Son lagos, etcétera, pantanos y ríos, pero representan solo 1% del agua dulce que hay. El grueso está en el hielo, en los hielos. Y ojo, este es uno de los asuntos del cambio climático que tiene tan preocupada a la humanidad, que eventualmente los hielos antárticos y los hielos de Groenlandia se derriten, y a la hora que se derriten pasan al mar, y una vez que entran al mar se convierten en agua salada. El agua salada, por supuesto que además de sal, contiene pequeñas cantidades de una variedad de cosas que van desde el yodo hasta metales, etc. Pero básicamente es sal. Y la salinidad varía mucho. El agua, el mar más salado es el Mar Rojo, que tiene 4% de sal. Y el Báltico, que está al norte de Europa, entre Europa y la península escandinava, es el mar menos salado, con menos de 1%. Pero de todas maneras es suficiente para que no sea agua potable. Y traer o convertir, llamémoslo, porque traer es barato, pero convertirla en potable es caro. Hay países que tienen los recursos, por ejemplo, los que viven en el desierto, como Arabia Saudita, que tienen un montón de plata porque son dueños del petróleo, ellos sacan agua potable del mar,
porque hierven el agua marina, depositan la sal y tienen agua dulce. Pero es un proceso sumamente caro. Nosotros en el Perú tendríamos problemas en esto. Entonces, ahora yo quisiera dedicar el resto a esto, lo que a nosotros nos preocupa y lo que más nos toca, que es el agua en el Perú. El problema de que con el cambio climático se calcula de que en el año 2025 ya está acá. Son ¿cuánto? 11 años y medio faltan. De repente hasta yo lo alcance. En el 2025 se dice que va a haber regiones enteras del mundo que van a tener problema de suministro de agua, fuera de las que ya lo tienen, como el Sahel en la zona del Sahara, subsahara de África, en que el agua potable es escasa y no tienen acceso. Hoy en día todavía hay unos 2.000 millones de personas que no tienen desagüe y unos 1.000 millones que no tienen acceso directo a agua potable. Pero vamos que esto, ¿por qué va a empeorar? Va a empeorar por el cambio climático. El cambio climático, este pequeño cambio de temperatura del que hablamos la vez pasada, está cambiando, desplazando las lluvias. Ya no llueve en los mismos sitios, etcétera, etcétera. Y en otras partes los ríos se desbordan. Últimamente hemos estado viendo en la televisión unas vistas de tremendas inundaciones en India, y como todas las cosas en la India matan miles de gentes. Ha habido inundaciones y fuegos, en fin, lo que fuera. Pero del cambio climático no estamos hablando del agua en el Perú, y el agua en el Perú presenta un problema. Por un lado, tenemos la selva, que no tiene problema de agua, nunca lo ha tenido. Si algún problema tiene es de que cuando llueve los ríos suben enormemente y la gente tiene que construir pilotes para estar en alto para cuando sube el río. Tenemos la sierra donde llueve, donde están los glaciares y donde bien o mal las lluvias mantienen la agricultura. Es cierto que el cambio climático, por ejemplo, está afectando ciertas zonas. Tengo entendido que hubo sequías en la Puna, en la parte de Puno, y que por otro lado ha habido inundaciones fuertes en Arequipa. En fin, estos todos son síntomas del cambio climático, pero la gran preocupación que tiene el Perú con el agua es la reducción de los glaciares. Hay muy pocos glaciares entre los trópicos y están, por supuesto, a gran altura. El país que tiene más glaciares en el mundo, más agua en glaciares en el mundo, entre los trópicos, el país tropical, por decirlo así, nosotros somos un país tropical. Estamos entre el trópico y el Ecuador, es el Perú. Y además es un país que depende mucho de esos glaciares. ¿Por qué? Porque nuestra costa es desierta, es desértica. Y el agua que permite los valles donde nosotros cultivamos nuestra comida en la costa, donde cultivamos nuestras exportaciones como el azúcar y los espárragos y las uvas y qué sé yo, tenemos una agricultura muy, muy avanzada, muy especializada, que recibe agua de los glaciares de la sierra. Y el día que esos glaciares se terminen, ahí vamos a tener un grave, serio problema. Es cierto que, por ejemplo, en ciertas zonas como Ica, podemos sacar agua de la napa freática perforando pozos. Pero esa agua sí es finita, es limitada, porque esas napas freáticas demoran mucho en volverse a llenar y se puede agotar, cosa que ya ha sucedido en reservorios de agua subterránea. A pesar de que es donde más agua hay, agua dulce hay, es debajo del suelo, pero hay que encontrarla, y además está en bolsones, y los bolsones se agotan. Entonces, volviendo al tema, ¿cuál es la preocupación de agua en el Perú? Tenemos previsto que va a haber problemas de agua porque, por las razones dadas en la vez pasada, que ustedes recordarán, la temperatura mundial está subiendo, esto está cambiando el clima, y por ejemplo los bolivianos, que tenían un nevado donde la gente iba a hacer esquí, hoy es un cerro pelado y negro. Bueno, esta es una preocupación básica de nuestro país, del Perú, relativa al agua. El agua siempre estará ahí, siempre caerá, siempre correrá, pero se puede reducir
específicamente el suministro de agua proveniente de los glaciares de los Andes que mantiene la agricultura de la costa. Y esa es una preocupación a la cual, bueno, no sé qué importancia le darán el gobierno y las entidades encargadas, pero es previsible un problema de suministro de agua a la agricultura a no muy largo plazo. Ingeniero, quisiera saber cómo se tratan las aguas residuales. Lima está por encima de los 8 millones de habitantes, me dicen, aunque creo que nadie ha hecho un verdadero censo, pero la Gran Lima se está extendiendo y más gente está viniendo y yo creo que vamos camino a los 10 millones eventualmente. Si bien es cierto que la provisión de agua no es uniforme y que mientras en un lado se vende agua en latas traídas en camión, en otro lado se usa agua potable para irrigar jardines y lavar autos, pero esta es pues la inequidad que siempre nos ha caracterizado. Por un lado desperdiciamos agua, por otro lado nos falta. En realidad el mar es enorme, es reciclador de todo, y esa agua debería reciclarse si es que tuviéramos una corriente suficiente para que se la lleve. Desgraciadamente la estamos echando sin procesarla a la bahía de Lima, que es una bahía bastante cerrada, es una bahía donde el agua no circula mucho, y entonces ahí hemos tenido ya varios casos de enfermedades, sobre todo gástricas, que son consecuencias de quienes se bañan en el mar contaminado con las aguas servidas que se echan. Tengo entendido que ya el tubo de Magdalena lo han arreglado y se está poniendo plantas para tratar aguas servidas. Ahora, aquí también es interesante que ustedes lo escuchen porque eventualmente esto tiene que llegar y seguramente no faltarán quienes tengan que trabajar en eso, porque es una rama muy interesante de la ingeniería sanitaria que implica una serie de instalaciones modernas. El tratamiento de aguas servidas es una ciencia y, por ejemplo, en China han logrado en algunas de las muchas ciudades que tienen, ojo, no se olviden que son más de 1.000 millones de chinos, 1.300 millones, tienen muchas ciudades y mucha gente. En algunos sitios han logrado hacer algo muy interesante, que es separar agua potable de agua servida utilizable y de agua no utilizable. El agua utilizable se puede, sin peligro de contaminación, usar para irrigar jardines, para irrigar ciertos cultivos y para lavar autos, por ejemplo. Y entonces se ahorran un montón de dinero porque solamente una parte del agua es tratada de manera costosa para ser consumida por la gente. El resto también es usado por la gente, pero no consumido. No se usa para beber, no se usa para cocinar, se usa para irrigar, se usa para lavar. Y lo que no se puede usar se descarga generalmente en pozos sépticos en algún sitio. Pero como digo, la cantidad de elementos que contaminan un volumen determinado de agua, imaginémonos nosotros un cubo de 1 metro cúbico de agua, 1 tonelada de agua. Probablemente, agua servida, me refiero al agua que sale del desagüe, probablemente todos los sólidos y todos los elementos contaminantes representen una cosa muy pequeña, un par de centímetros cúbicos comprimido, ¿no? Y el resto es agua, pero hay que tratarla. Y entonces ahí viene un problema que nosotros estamos comenzando a enfrentar, pero que a medida que vamos a hacer cada vez más en las ciudades, vamos a tener que tomar más medidas para enfrentarlo, porque para comenzar, darle agua a los que hoy la están comprando en latas de los camiones. Y segundo, que los que riegan sus jardines con manguera lo estén regando con un agua que no sea el agua potable que le falta a los del otro lado. Así es que ahí tenemos un desafío.
Ingeniero, desearía saber en el caso de Lima dónde hay mucha humedad y si este elemento se puede utilizar para generar agua. La otra pregunta es, ¿qué hacer con la humedad que tenemos en el aire? Además de sentir frío y de que nos dé reumatismo. Que no es un uso muy recomendable, pero es inevitable, es una consecuencia inevitable de la gran humedad que tenemos. Esa agua se capta. No sé si ustedes han visto las lomas de la Chay. Las lomas de la Chay son un ejemplo excelente de la evolución hacia el aprovechamiento de esa agua. Las lomas de la Chay están en la costa norte, al norte de Lima, más o menos por Pasamayo, en el desierto. Sin embargo, tienen una amplia vegetación. Tienen árboles, tienen una serie de plantas de todo tipo, desde plantas rastreras hasta... Y al haber esta vegetación, obviamente hay insectos y hay animales mayores que viven ahí. ¿Por qué? Porque esa agua se condensa. Una vez de que se encuentra la manera de captarla, como podría ser una red o algo, esa agua se condensa y esa agua se puede aprovechar. Los cactus lo hacen. Los cactus han desarrollado una forma que es muy favorable para captar agua de la atmósfera. Aquí viene un detalle que es interesante que ustedes lo sepan y para que sepan por qué sienten tanto calor en Lima en verano, cuando la temperatura con las justas llega a veces a 30 grados. Y en cambio todo el mundo se queja de calor, pero si en Lima no hace calor, en Nueva York, en Ottawa, en sitios que nieva en invierno, etcétera, en verano hay 35 grados, 36 grados. ¿Y por qué nosotros sufrimos de calor? Humedad. ¿Qué es lo que sucede? La capacidad del aire, de la atmósfera, de captar agua, depende de la temperatura. Ustedes saben cuál es el continente más seco de la Tierra, es la Antártida. En la Antártida el aire es terriblemente seco porque hace mucho frío y el agua, antes de llegar a la atmósfera, se congela. Entonces la atmósfera está libre de agua. En cambio, tomemos el otro extremo. Si llegáramos a 100 grados, por supuesto que no podemos, pero porque nos morimos antes. Pero digamos en un sauna a 50 grados, la humedad es enorme, porque a medida que nos acercamos a los 100 grados, la atmósfera soporta más agua. Entonces nosotros tenemos este fenómeno de tener una gran humedad, y esto es debido a la forma particular de nuestra topografía y la manera en que se combina en nuestro país, por un lado el mar frío que viene desde la Antártida, que es la corriente de Humboldt, por otro lado la altura de los Andes, que están muy cerca de la costa, hace de que tengamos este colchón gris que lo vemos casi 9 meses al año más o menos o más. Encima de ese colchón gris, a simplemente 1000 metros, hay sol siempre y estamos en los trópicos, pero nosotros tenemos este techito que nos priva de los trópicos, y en este techito es el que nos trae la humedad, nos mantiene dentro de una caja de humedad. Ahora, para responder la pregunta directamente, sí se puede captar esa humedad y se capta. Las lomas de la Chay son un ejemplo de cómo se capta esa humedad. Ahora, esa humedad también se puede captar por medio de redes y por sistemas, digamos, similares en su estructura a los que usan los cactus, para captar el agua, condensarla y usarla para un tipo determinado de agricultura. No es el tipo de agricultura que requiere mucha agua, pero sí hay plantas que han evolucionado a través de los milenios para vivir en lo que se llama, hasta existe un nombre en la botánica, se llama bosque de neblina, y existe no solo en el Perú, a ciertas alturas y en ciertos climas, en Kenia, en diversos países del mundo, existe el bosque de neblina, y nosotros tenemos en la Chay un bosque de neblina.
Ingeniero, quisiera saber qué industrias contaminan más el agua. Me han hecho una pregunta difícil y una pregunta que no tiene una sola respuesta. Es una pregunta muy pertinente, pero que no la puedo contestar digamos, solo, pero sí puedo dar algunas ideas al respecto. Se trata de la contaminación del agua por las industrias. Vamos a comenzar por lo peor, por el desastre, que fue la minería en la carretera central por N años, comenzando desde La Oroya, pasando por Cazapalca, en fin, etc., que es quienes han echado irresponsablemente relaves al río y han contaminado el río, lo cual ha redundado en una serie de problemas. Esto ya ha sido, digamos, intervenido, se ha tomado medidas, etcétera, pero por muchos años fue la minería la que ha dispuesto de los relaves de la manera más barata, que es simplemente la gravedad, y las cosas caen hacia abajo y el agua corre hacia abajo. Eventualmente los relaves, que son los restos del procesamiento químico de los minerales, han ido a dar a los ríos con las consecuencias que conocemos. Entonces, digamos, este es el peor ejemplo. Ahora, esencialmente todas las industrias usan en alguna manera agua. Obviamente la industria metalmecánica, etcétera, usa menos que una industria química, por decir. Ahora, una industria típicamente que funciona en base a agua es, por decir, una lavandería, una cadena de lavanderías. Hoy en día existen sistemas y sistemas buenos, confiables de reciclaje. Ahora, y aquí viene un tema que es esencial, que digamos que para mí es la base del asunto. Cualquier operación que se hace para ahorrar agua, para reciclarla o para mantenerla limpia, cuesta dinero. Y cualquier dinero que gasta una industria disminuye sus utilidades. O sea que si no hay un control y nadie lo obliga, van a hacer lo más sucio posible porque es lo más barato. Es la naturaleza humana. Entonces se requiere de reglamentos que establezcan qué hacer con el agua. Por de pronto yo conozco una industria textil moderna cerca de Pachacamac, en que el agua se recicla constantemente. Tienen una piscina y usan el mismo agua. Ojo que en el teñido de textiles se usan muchos colorantes y reciclar agua no es barato. Sin embargo lo hacen y le dan muchos usos al agua, la reciclan, tienen unas piscinas de donde la sacan, la reciclan, la pasan por un proceso químico y vuelve a ser utilizable el agua. Aquí les he dado el ejemplo de una industria textil, pero podrían ser otras industrias que yo desconozco, pueden ser industrias alimentarias, Dios sabe qué otras, porque todas en mayor o menor grado para algo necesitan agua. Bueno, para mí, la base de esto es una reglamentación inteligente bien hecha. Ahora, aquí hay un detalle que yo quisiera mencionar en caso de que algunos de ustedes en un momento dado participe en las autoridades que van a ver este asunto, o por si alguna autoridad nos oye, acá no se necesita inventar la pólvora. Hay reglamentos hechos por profesionales en diversos países y hay entidades que están dispuestas a colaborar y a prestarnos esos reglamentos y a adecuarlos a nuestro medio. O sea, no es que nosotros tengamos que comenzar de cero, establecer un enorme laboratorio y comenzar a analizar los relaves y los residuos tóxicos o no tóxicos de A y B industria. Eso existe, se ha hecho. Y se puede reglamentar bien. No conozco y no puedo dar una opinión sobre los reglamentos existentes. Pero una cosa sí hay que tenerla en cuenta, siempre, en todo, que la tecnología siempre está por delante de la ley. Cuando alguien inventa algo, no puede estar legislado, porque simplemente no existía antes.
Entonces, si yo invento una nueva máquina, lo que ha pasado con los aviones sin piloto, lo que ha pasado con tantas otras cosas, lo que ha pasado con la genética, han inventado sistemas de hacer cosas, han inventado procesos biológicos que nadie había creído que son posibles. A ver, ¿cuáles son las leyes sobre la procreación in vitro? Los abogados están más perdidos que Adán el día de la madre, no saben, no tienen idea. Hay que explicarles de qué se trata y hay una serie de gente que se tiene que poner de acuerdo para legislarlo. Algo similar sucede con las industrias. Hay nuevas industrias, nuevos productos, nuevos procesos. Hay que analizar y actualizarlos. Y esos procesos, para suerte nuestra, generalmente vienen de otro lugar, donde ya han creado un problema y donde ya ese problema ha sido enfrentado y donde alguien ha planteado una solución. O sea que para responder directamente la pregunta que se me ha hecho, hay que reglamentar permanentemente. Y por otro lado, si el reglamento es lo suficientemente inteligente y bien hecho, los mismos fabricantes van a encontrar maneras de reciclar y de utilizar el agua y de no contaminar. Esa es mi opinión. Ahora, como repito, y quiero que esto lo sepan muy bien, yo no conozco todas las industrias que usan agua y no podía dar una opinión específica, pero sí, el problema está planteado. El problema es que la mayoría de las industrias usan agua, sí la usan. La contaminan en mayor o menor grado, sí la contaminan. ¿Esto es evitable? Sí, es evitable. ¿Cómo es evitable? En cada caso hay una solución técnica. Inventemos la solución técnica. No es necesario. Generalmente los procesos son conocidos y generalmente han sido reglamentados en otros países. Entonces, si ustedes entran a trabajar a alguna industria en la cual se utiliza agua dentro del proceso y se contamina, es interesante saber qué cosa es el factor contaminante, si son productos químicos inorgánicos, si son productos orgánicos, si son sólidos, cómo se producen, en qué etapa de la producción se producen y cuál es la manera de evitarlos. Ingeniero, sabemos que la mayoría de las aguas residuales que bota la ciudad van directamente al mar. Mi pregunta es, ¿cómo el océano depura estas aguas? Me han preguntado dos cosas. Una de ellas es cómo se trata las aguas servidas. Hay muchas maneras. Yo no soy ingeniero sanitario, no conozco los procesos exactamente, pero sé que se separa primero sólidos, se separa de arriba lo que flota, se separa los sólidos, se separa lo que cae al fondo, obviamente, y luego hay procesos químicos. Uno de los procesos más modernos están hoy día siendo aplicados acá por Sedapal. El problema de Sedapal no es que no tenga tratamiento, el problema es que no tiene suficiente para la cantidad de agua servida que produce a Lima. Pero lo que por ejemplo es interesante, ustedes han ido por la Costa Verde y han visto qué excelente ha quedado la plantación esta de plantas de rastreras en los costados del acantilado. Eso es con agua servida, se puede mantener. No necesita agua potable, no necesita agua muy limpia, simplemente agua. Y si, por el contrario, si el agua contiene materias orgánicas va a ser mejor abono. Así que ahí tienen ustedes un ejemplo de lo que se puede hacer, lo que les mencioné, lo que les conté de los chinos que tienen un agua para irrigar y otra agua para beber. Bien. Ingeniero, quisiera saber si se puede transformar agua salada en agua para consumo. Por un lado es muy fácil de responder. ¿Qué se necesita para transformar agua salada en agua dulce? Plata. Cuesta. Es un proceso que requiere de energía para llevarse a cabo. Si usamos energía del sol, tenemos energía gratis, pero el equipo para hacerlo es costoso. En los países árabes, donde el petróleo está bajo suelo, lo tienen a mano y no les cuesta, o si les cuesta muy poco, pueden usar petróleo para tratar el agua de mar,
se puede tratar evaporando ahí. Y hay otro sistema que es el sistema de filtrado, que es ósmosis. Interesante, esto es bueno que lo conozcan. Existen sistemas para tratar pequeñas cantidades de agua salada para en una emergencia obtener agua potable del agua de mar. Son sistemas que tendrían que ser modificados para funcionar a gran escala, pero que sí existen para resolver problemas de urgencia. Francamente no conozco los más modernos, pero estoy seguro que pueden encontrarlos buscándolos en internet, porque cada día aparece alguna cosa nueva en ese sentido. Pero básicamente se trata de un equipo en que unos cuantos litros de agua de mar se puede sacar una cierta cantidad de agua potable, que es segura y que puede resolver un momento de crisis. Antes de terminar, quisiera darles algunos consejos que les parecerán completamente tontos, pero que son verdad. Ahorren agua, cierren bien los caños, no corran el water por gusto. El water es un desperdicio de agua tremendo, es un tremendo tanque que a veces por echar una porquería, cualquier cosa chiquita, jalamos el water y caen litros y litros de agua. Aprendamos a conservar el agua. Démonos cuenta de que es un elemento valioso, es el elemento básico de la vida y que vivimos en el desierto. Desgraciadamente en el Perú tenemos una cultura de exceso, siempre nos ha sobrado de todo. Nos ha sobrado aire, nos ha sobrado mar, nos ha sobrado pescado y todo. Estamos acabando con los peces. Aprendamos a cuidar agua, cerremos los caños, no botemos agua por gusto.